Hola, muy buen día. Mi nombre es Aldo Gándara. Soy coordinador de Kairos, Espacio Homogéneo de Procesos Humanos. El día de hoy, para ahondar en un poco todas estas problemáticas sobre el coronavirus, sobre la cuarentena, sobre el COVID-19, me he tomado la libertad de invitar a Steven Servín, amigo desde hace muchísimos años. Pero ¿por qué especialmente a él? Él, déjenme platicarles, es egresado de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, la UAS, de la licenciatura en Biología. También hizo la maestría en la misma UAS, en la maestría en Biología Experimental, si no mal recuerdo. Ahorita Steven me corregirá si me equivoco. Y en estos momentos se está haciendo el doctorado en Warwick, Inglaterra, sobre biología molecular. Así que no es un improvisado, es alguien que sabe sobre el tema, o al menos la persona en quien más yo confío para hablar sobre estos temas. Y por eso mi intención o mi búsqueda de podérselos traer el día de hoy. Steven, muchísimas gracias por concedernos este tiempo y por acceder a esta pequeña entrevista. Muchas gracias, Aldo. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, vámonos directamente a lo que nos compete. Steven, ¿qué es esto del coronavirus? Vale. Pues, primero que nada, el famoso COVID-19. COVID-19 es enfermedad de coronavirus del 2019. Es el nombre de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Un coronavirus es un virus de RNA. Bueno, primero que nada, un virus es un organismo, se debaten si son entre la vida y lo muerto, no tienen células, necesitan células para subsistir, y al contrario, una bacteria, que es un virus, perdón, es una célula, y que necesita, y con ella utilizas antibióticos, antividas, para poder matarlos, ¿no? Los virus no. Los virus raramente, bueno, tienen tratamientos distintos para poder curarlos o combatirlos, ¿no? Incluso el mismo cuerpo genera anticuerpos, genera distintas respuestas para poder combatirlos. Entonces los virus, un antibiótico primero que nada no le hace nada. Un virus es básicamente proteínas. Vemos aquí un montón de proteínas con diferentes funciones que a veces pueden estar envueltas de una membrana, como es en el caso de coronavirus, una membrana de lípidos, de grasa, y que tiene un ácido nucleico, que es como el famoso ADN o el ARN, en este caso ARN, que es el encargado de contener la información genética para hacer más virus. La misión de un virus en general es infectar una célula y hacer millones de copias de ¿no? Es reproducirse básicamente, como la mayoría de los seres vivos en este caso. No podemos decir que sea algo bueno o algo malo, porque es una cosa de la naturaleza. Existen desde hace mucho, probablemente antes que las células incluso, también debatible. Y pues simplemente es otra fuerza natural de la naturaleza. El coronavirus, en este caso, se le llama corona por estas proteínas que tiene aquí, que parecen como una corona. Tiene un montón de proteínas, cada una tiene distintas funciones, por ejemplo, las espigas, que son utilizadas para agarrar al huésped, ¿sí? Para unirse. La proteína E, se ensamblan, son parte de la membrana, la proteína N, que lo camuflajea, entre un montón de proteínas que van a ayudar a que este virus infiltre las células, se replique y en ocasiones presente una reacción. Entonces, el coronavirus es este agente biológico. COVID-19 es la enfermedad que se presenta por este tipo especial de coronavirus. Este coronavirus, el que estamos viviendo hoy en día, es el SARS-CoV-2. Es decir, es el coronavirus que ocasiona SARS versión 2. Por allá de 2000, sí, por allá de 2003 hubo un coronavirus que causó el famoso SARS, que es el síndrome respiratorio agudo y severo, por sus cifras en inglés, y que no es algo pues nuevo como tal, ¿sabes? Hay muchos miedos, leyendas de que si esto es algo que fue hecho en un laboratorio, ¿no? Unos, Claro, claro, como esta guerra contra China, contra Estados Unidos, contra no sabemos ni quién más, y que se anda corriendo mucho este rumor de que es parte de una guerra biológica. No sé qué más tipos de ideas están saliendo por ahí. claro, claro, y es común estar alarmado y pensar en ciertas opciones que pues son más de película que en la vida real.
hay un laboratorio que está haciendo virus y bacterias que se transforman en patógenos que van a afectar humanos y ese laboratorio se llama naturaleza. En la naturaleza misma se están haciendo constantemente un montón de mezclas de cepas de virus, de bacterias. Viejos virus que ya conocíamos están mutando para hacer nuevas bacterias que ya creíamos eliminadas, están volviendo. Y muchos virus pues van a volver también porque hemos dejado de vacunarnos, que es algo terrible. Pero no es algo que fue creado en un laboratorio artificialmente por el hombre. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, se aisló el virus al inicio de los inicios de la pandemia, entendiendo, y se pudo obtener la información genética de este. Se pueden observar las secuencias. Tienen, vamos a decir que son como un código de barra, ¿sí? Una secuencia que podemos rastrear en otros virus muy similares. Por eso llamamos a este SARS-CoV-2, porque tiene una secuencia bastante idéntica al SARS original. Entonces nosotros podemos ver qué piezas lo forman. Así como podemos ver las del coronavirus, podemos ver otras que son específicas de bacterias, otras que son específicas de humanos, células humanas, de animales, de plantas, etc. Entonces, si tú haces algo artificial, porque vamos a suponer que hicieron un virus artificial, lo armaron en un laboratorio, tú podrías ver qué secuencias específicas le pusieron que le dieran una ventaja o algo así, ¿no? Que lo hiciera más malo o más Más infeccioso. contagioso, más mortal o cosas así. Exacto. Entonces, cuando tú sacas ese ADN o ese ARN o la información genética y las secuencias todas, puedes ver que no tiene nada fuera de lo común, ¿sí? Solo ves algunas proteínas que son similares a algunas de otros virus que han infectado otro tipo de animales. Y así es como podemos ver el famoso origen de este. En SARS, el original en 2003, saltó de murciélagos que comen frutas, animales muy importantes en la naturaleza y que no están esperando a contagiar al humano. Más bien nosotros somos los que entramos, invadimos su terreno y al entrar en contacto con nuevas especies nos exponemos. Entonces, estos animales portan un montón de virus naturalmente como nosotros portamos un montón de virus también, naturales del humano. Entonces estos entraron en contacto con animales como, en este caso, un animal que se llama el civet, no sé realmente el nombre en español, una especie como de sarigüeyacato medio raro allá en Asia, ¿Se no que... fue el pangolín el que tanto se hablaba? Bueno, hablamos primero del SARS original. Ah, Sí, perdón, el perdón. SARS original saltó en este y luego este, al estar en contacto con los humanos, probablemente por comerlo, al estar en contacto y comiendo cosas nuevas, pues estos bichos saltaron miles de veces, y una de esas se logró dar que la proteína interactuara con la de la célula humana y se causara la infección. Luego hubo otro que se llamó el MERS, que es Middle East, que es el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, y este pasó a los dromedarios, fíjate, y de los dromedarios a los humanos, que son cosas muy, pues, parecería distintas. Y en el caso del de ahora, el COVID-19 o el SARS-CoV-2, se ve que tiene una similitud muy, 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 muy parecida a un virus que colonizaría a pangolines. Entonces podemos ver que que lo más probable es que saltara del pangolín, que es un animal que normalmente no se come, que se come solo en esas regiones, aparentemente, pero no lo suficiente, y que el bicho saltó de a los humanos, ¿no? Y bueno, antes se creía que eran los murciélagos, la famosa sopa de murciélago y demás, porque también hay una secuencia bastante similar con los murciélagos. Entonces no sabemos bien cómo haya saltado, si se ha saltado el murciélago al pangolín, el pangolín al humano, de otra manera, pero la cosa es que hubo una mezcla ahí. Y esto no es nuevo, esto ha pasado por los siglos de los siglos, ¿sabes? Desde que los humanos entraron en contacto, o desde que con animales exóticos e incluso con los animales que hoy domesticamos, seguramente en el pasado, cuando los humanos domesticaron a los perros, a los caballos, a las vacas y mil cosas más, hubo un montón de enfermedades que debe haber asolado a los humanos en esos tiempos. Entonces, esto no es nuevo, esto sigue pasando todo continuamente. Ok, Eh, ok. Entonces, con todo y que no es nuevo y todas estas características, actualmente este que estamos viviendo en estos momentos, ¿qué tan peligroso es? bueno, decir que bueno, así es nuevo a nuestra manera. Esto es un nuevo virus que no conocíamos como tal. O sea, si hubo SARS y esa es la mejor cosa con la que lo podemos comparar y los tratamientos y las maneras en las que podemos responder, antivirales y demás cosas que puedan existir,
es lo mejor que tenemos de información. ¿Sí? No es completamente nuevo, pero es algo nuevo, o sea, no es SARS original. Entonces, pues la respuesta va a ser diferente. Entonces, sí es peligroso en el caso de que lo que se ha visto es que cuando este virus, cuando coloniza en los pulmones y se ha visto que puede unirse a otras partes, a otras regiones, incluso en el estómago, causa diferentes reacciones, incluyendo esta tos, esta fiebre. Son respuestas del mismo cuerpo para tratar de eliminar el virus, pero parece que hay una acción muy agresiva por parte del cuerpo que va causando eventualmente la acumulación de fluido, de fluido rico en proteína, que evita la expansión de los pulmones, de los alvéolos, para que no se pueda respirar bien. Y esto es lo que termina ahogando a las personas, causando esta falta de respiración, pues esta neumonía súper agresiva. ¿Qué tan agresivo es? Bueno, uno de los problemas fue que al inicio lo vendían como una enfermedad solo para gente mayor, que esto solo iba a afectar a la gente mayor, que es bastante malo aún así. O sea, estamos hablando de personas, estamos hablando de nuestras familias, de nuestra comunidad. Y hay que mantener que si fuera solo el caso, de todos modos tendríamos que tener mucho cuidado. Pero esta enfermedad se ha visto que le pega a todo tipo de personas. Por alguna razón pareciera no afectar tanto a los niños, pero aún así pueden. Se está debatiendo aún si cargan el virus por ahí, o sea, si ok, no van a presentar una enfermedad, aunque ya han muerto algunos niños, aún así pueden quedarse contagiados y pasarlo. Pero lo que sabemos es que le pega a todo tipo de personas. Es verdad que las personas mayores, las personas de riesgo, 70, 80, 90 años, son las personas que tienen mayor riesgo de fallecer por esta enfermedad, pero también personas obesas, personas que tienen hipertensión, personas con diabetes, personas que fuman, personas con problemas pulmonares están en alto riesgo, porque obviamente pues, ya tienen problemas en los pulmones, pero personas que han estado completamente saludables, atletas y demás, también han perecido por esta enfermedad. Entonces no hay que tampoco pensar, es solo una enfermedad de viejos. No, es una enfermedad que nos puede dar a todos, que incluso si eres afortunado de ser de esos muchos, que no te va a hacer la enfermedad más que una terrible gripa, va a ser una terrible, terrible, terrible enfermedad, una terrible gripa. Te va a tener en la cama con unos dolores, con una fiebre y todo. Hay personas que sí pasaron asintomáticas, tuvieron mucha suerte, pero pues es jugar mucho al azar. Claro, claro, en algún momento tú y yo platicábamos de que si bien puede haber personas con más riesgo, no necesariamente con coronavirus, puede ser hasta incluso en consumo de sustancias o lo que sea, no sabes exactamente cómo es que le va a pegar a tu cuerpo, no importa qué tan atleta, no importa qué tipo de cuidado tengas, no sabes hasta el momento en el que te dé. Y como tú bien comentas, ¿para qué jugarle al azar? ¿Para qué exponernos? Exactamente. Ahora, el problema, vaya, ¿cuántas muertes ha habido? Aquí en Europa, pues hemos tenido en contacto un poco más de tiempo, igual digamos una semana antes y demás, pero pues el número de muertos y de casos ha sido bastante alto. Entonces, ¿de qué es peligroso? Es peligroso. Estas son estadísticas de hoy. Hasta hoy aquí en Reino Unido tenemos 103,000 casos. Hubo 4,600 casos nuevos de ayer a hoy. Gente que se identificó, que se hicieron los análisis para ver si eran positivos o negativos. Y hemos tenido un total de 13,000 muertes desde que se empezó a hacer esto. 13,729 muertes. Casi diario tenemos alrededor de 800 muertes. Personas de todas las edades. Es verdad, mayor son las personas de riesgo, Pero pero, ahí, pero hay muchas muertes. Entonces esta enfermedad no es para tomarla tan por abajo. Mira, Estados Unidos, hace una semana, 2 semanas, estaban hasta abajo, no tenían casos. Empezaron a hacer las pruebas, subió hasta el primer lugar. Italia, vimos qué devastador fue. Los efectos secundarios que ha dejado esta enfermedad, aparte de los económicos que va a dejar, hay mucho efecto psicológico y ahí es donde ustedes nos van a ayudar. Mismos médicos que están cansadísimos, que tienen estrés postraumático por no poder manejar a veces las tantas pérdidas sin poder hacer mucho, ¿no? Porque como he dicho, de cierta manera es un nuevo virus, de cierta manera son nuevas formas en las que se puede tratar, son nuevas reacciones. Entonces, no estábamos preparados para esto. Y eso es un problema no porque el virus tenga una letalidad muy alta, incluso los virus que tienen una letalidad súper alta no suelen propagarse así. Por ejemplo, el ébola al inicio. El ébola es una enfermedad que tiene una letalidad, creo, tenía una letalidad como hasta el 70% o así. Entonces, cuando daba en una pequeña aldea, la mayoría de las personas estaban muy, muy enfermas, como para salir y esparcir todavía más el virus. Es un virus que asesina muchas personas
no va a ser tan infeccioso, no va a ser tan exitoso en propagarse. Pero este virus lo que pasa es, lo que tiene es que tarda mucho en mostrar los síntomas. Probablemente cuando tú ya tienes síntomas, ya eras infeccioso, ya estuviste tosiendo, ya estuviste estornudando mejor, o a lo mejor ni siquiera, ya tenías el virus y así infectabas a otros. Y como tiene una letalidad tan baja, muchas personas de todos modos salían antes de que se declarara una emergencia. Entonces es peligroso en este efecto. Entonces, esta es la búsqueda o la función que tiene la cuarentena. Exacto. Mira, aquí el problema es cómo combatir esto. En este caso, la famosa aplanar la curva, la cuarentena esta que se ha decidido. El problema no es que el virus sea tan letal, el problema es que son tantos los casos y muchas de las personas van a requerir primero, cuidados intensivos que tu sistema de salud solo puede aguantar, tiene una capacidad, ¿sí? Entonces, si tú sobrepasas esa capacidad por el número de personas que requieren camas, que requieren atención, vas a saturarlo. No va a haber camas para atender incluso a otras personas que tengan otro tipo de enfermedades. Y eso es lo que nos va a traer muchísimos problemas, ¿sí? Sigue habiendo infartos, sigue habiendo diabetes, sigue habiendo otro tipo de infecciones, sigue habiendo otro tipo de neumonías, influenza y demás. Y aparte tenemos a los casos de COVID, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos que se acumulase todo, si no seguimos las precauciones de aislarnos, de mantener la distancia, su sana distancia, de no tener estas alternativas de seguridad, de estos métodos de seguridad, aumenta el número de casos. Si bien es cierto que a lo mejor 90% va a sobrevivir, el otro 10 va a ser terrible, y tanto para la economía como las muertes, la tragedia y demás, ¿no? Entonces tenemos la mejor idea, la mejor opción es acudir a estas cuarentenas en las cuales reducimos el número de exposición personas al virus y así logramos que haya menos infectados, que haya un número que nuestros sistemas de salud puedan mantener, que estas personas se vayan recuperando poco a poco, que comiences a generar una inmunidad general en toda en la población de los que ya se han infectado, los que no comienzan a salir después de poco en poco, hay menos personas cargando el virus, entonces se diluye poco a poco y ya puedes tratarlo, en lo que también se pueden trabajar algunas antivirales o vacunas para poder tratarlo eventualmente. Claro, claro. Entonces volvemos. Hay que mantenernos en casa para que no todos caigan al mismo tiempo al hospital y traigamos todas estas problemáticas. Que en algún Claro. momento platicábamos tú y yo, que así a todos les dé gripa, a todos les dé algo por el estilo y todos caen al mismo tiempo, por muy sencillo que sea, no se le puede dar el servicio. Exacto, sí, entonces no sabemos quiénes pueden o no. Lo importante y lo mejor es tomar las acciones adecuadas. Nosotros sabemos que no todas las personas pueden quedarse en casa. Hay personas que tienen que salir por su trabajo. Hay personas que son, de hecho, por ejemplo, aquí en Europa, solo las personas que tienen trabajos muy importantes, bueno, que tienen que ver con la manutención de toda la sociedad, que en este caso, pues, granjeros, agricultores, personas en las tiendas que manejan tienditas, en los mercados, supermercados que vendan ropa y demás, pues no están todos abiertos. De hecho, no están abiertos, solo las cosas como alimentos y demás, eso es lo que se mantiene abierto, los restaurantes Por han lo de cerrado. supervivencia. Exacto, lo básico. Y esas personas tienen que salir. Obviamente el personal de salud, que ya está trabajando con todas las personas que se infectaron antes de tomar esta iniciativa, ellos tienen que salir, usar el transporte público o su propio transporte, pero tienen que salir. Y estas son las personas que no queremos tampoco que se enfermen, ¿verdad? Porque si no, ¿quién nos va a curar? Entonces nosotros necesitamos también que nuestro sistema de salud se mantenga fuera de peligro. Y es por eso que, una, no hay que hacer compras de pánico porque afectamos a todas las personas. Y dos, tampoco acaparar las máscaras, respiradores y demás cosas que van a necesitar ellos para tratarnos a nosotros. Sí, todos Hoy los ya- insumos. Exacto. Si uno hay que salir, la mejor defensa es una buena higiene. En este caso es lavarse las manos, como hemos dicho, lavarse las manos con jabón, 20 segundos. Aquí dicen que más o menos lo que toma cantar feliz cumpleaños. Nosotros sabemos que a lo mejor es la reina del Tex-Mex. Claro, ¿No? claro. El caso de Biribiri Bam Bam o la mejor estrofa que les parezca, 20 segundos. Con eso basta para eliminar el virus. Podemos utilizar alcohol al 70 diluido, que puede desintegrar también al virus. Y es importante, primero que nada, conocerlo. No tenerle miedo a la ciencia, no tenerle miedo a los datos, afrontarla también. Es bueno tener las dudas, pero es importante manejarnos con los datos que hay, los datos reales, ¿no?
Entonces, si nosotros sabemos cómo es el virus, qué es un virus, qué necesita, necesita células, necesita contagiarme para seguir pasando, así que solito no están ahí. El virus tiene una cierta vida, puede vivir 3 días sobre cartón, y eso es solo por su estabilidad de sus proteínas, eventualmente se va a deshacer porque no tiene ninguna célula que lo proteja y se va a morir, ¿no? Si no tiene células, se muere el virus. Entonces, si yo evito que se contagie más gente, se va a desaparecer poco a poco, se va a disminuir. Si yo me lavo las manos, yo sé que las proteínas y la membrana de grasa del virus se van a deshacer con los jabones, con los detergentes, con el alcohol, el cloro que desinfecta en las zonas. Entonces, todo esto, por muy sencillo que parezca, son datos guiados por la ciencia, ¿no? La curva, ok, sabemos que la menor cantidad de personas que salgan van a poder reducir el número de casos. Entonces, todas estas cosas son importantes. Entre mejor conozcamos a la enfermedad, a nuestro amigo, el virus, mejores decisiones podemos tomar. Si vamos a tener que salir, bueno, saber que el virus, que los estornudos, la tos y todo esto a más de 2 metros no nos va a tocar. Entonces, si mantenemos una distancia entre las personas, si no vamos a sitios aglomerados, podemos estar seguros si estamos a 2 metros de distancia y no nos estamos constantemente tocando la cara, que es algo muy difícil, pero es algo que vamos a tener que aprender a no estar tocando las cosas. Si yo compro guantes, por ejemplo, y voy al supermercado y agarro las cosas con los guantes, y luego como con esos mismos guantes o me agarro la cara, pues no tiene ningún sentido. Entonces, O sea, es lo mismo. exacto, agarra las cosas, quítate los guantes, lávate las manos por si las dudas y estás bien, ¿sabes? Ujú. Eh, Claro, claro. Entonces, dentro de esto mismo que ya me estás respondiendo, pero tú en tu experiencia como biólogo y sobre todo como estar viviendo en Inglaterra, donde les cayó primero toda esta problemática, ¿qué otras recomendaciones nos puedes dar, incluyendo, ya no me dijiste, lavar las manos, la distancia? ¿Hay algo más que podrías aportarnos? Mira, la verdad es, yo creo que lo importante es quedarse en casa. Si tenemos el lujo de tener un trabajo que nos permita quedarnos en casa, hay que hacerlo. Evitar que más personas se contagien, que nosotros mismos nos contagiemos. Nunca sabemos qué nos pueda tocar. Así que si podemos darnos el lujo, mantenernos en casa para no contagiar a las personas que no puedan darse el lujo, para no contagiar a las personas que nos están apoyando, a que nos están curando. Esa es otra, apoyar a nuestro personal médico. Ujú. Es comprensible que el miedo nos dé a todos, ¿no? Y sobre todo porque la saturación de información sobre la enfermedad es alta, no es mucho. Todos lados vemos las notas desgarradoras de cuántas personas muertas hay, está la incertidumbre y demás. Pero estas personas son las que nos están cuidando. Estas personas son expertos, son gente que sabe que tiene que desinfectarse, que se lava y todo. Y cuando llega a casa están bien. Dejarlos en paz, dejarlos descansar, porque estos son los que nos van a curar cuando nos enfermemos, no necesariamente de COVID, ¿saben? Entonces lo importante ahorita es ser respetuoso con las personas, tratar de mantenernos saludables, dormir bien lo más que se pueda. Aquí ustedes, su grupo, nos pueden ayudar a mantener un poco más la paz mental, porque pues, nadie estaba preparado para estas cosas y me lleva a una reflexión y perdón que me salga el tema, porque me decías que propongo, bueno, qué otras nociones, pero una reflexión más bien sería estar preparados. Nadie se espera tragedias, nunca. Nadie se espera. Creo que las películas de zombies son una metáfora a este tipo de situaciones, ¿sabes? Estos riesgos. Es una fuerza de la naturaleza que no existe como tal un zombie, pero un virus es una enfermedad y el zombie viene siendo esta cosa. Y siempre veíamos estas grandes epidemias de zombies, sobre todo en las películas, y la gente, y cómo se desolaba y demás. Entonces, lo mejor es para un futuro saber que estas cosas ocurren. Eh, a veces puede parecer que nos están ocultando y tal vez nos oculten datos o lo que sea, pero las enfermedades están ahí y es importante estar listo para ello. Es importante no acaparar, hacer compras de pánico y demás, no. Lo importante es tener fe, bueno, no fe, más bien poner atención en los datos, poner atención en la ciencia, confiar en la ciencia, exigirle también y guiarnos por estos datos sólidos, ¿sí? Datos fríos y decir, ok, ¿cómo es esta enfermedad? ¿Cómo han sido las enfermedades? Si son virus, ¿cómo se pueden tratar? ¿Cómo podemos evitarlos? Si son bacterias, ¿cómo se pueden tratar? ¿Cómo pueden evitarlas? ¿Sí? ¿Qué acciones nosotros podemos tomar? Lo ideal para la próxima, porque va a haber próximas, va a seguir habiendo enfermedades, podemos tener ciertos alimentos no perecederos, nunca está de más tenerlos por en caso de emergencias, inundaciones,
o demás otros casos de desastres naturales, tener ciertos ahorros cuando se pueda, conocer a la enfermedad y no entrar directamente al pánico, porque lo que más le tenemos miedo pues, es lo que no conocemos, entonces vamos a conocerlo un poco. Si yo ya Claro, sé, creo que mucho tiene que ver con esto, informarnos de fuentes confiables, porque en redes sociales ha salido una infinidad de información, por supuesto. algunas muy fumadas, algunas muy torcidas, algunas que utilizan cosas reales para transgiversarlo todo y volverlo caótico. Sí, es importante guiarnos a las fuentes oficiales, más allá de las estadísticas, guiarnos en los datos sólidos de la enfermedad y las acciones que podemos tomar para tampoco incurrir en el pánico, ¿no? Así decir, ok, yo puedo salir y siempre y cuando esté a tal distancia, siempre y cuando no vaya a zonas conglomeradas, me puedo lavar las manos, cubrirme, que no me tosan, que demás, que yo no tosera a otros. Y con esto, ¿no? Puedes salir con un poco más de paz, ¿sabes? A que no sepas nada de cómo funciona esto. Entonces es importante, yo creo que en un momento, en un futuro, y para ahora mismo conocer, leer, informarnos de las fuentes adecuadas. Otra cosa es, esto está poniendo a prueba pues mucho del sistema en el que vivimos, mucho del sistema de salud y demás. En Alemania ha habido menos muertes, ha habido quizás el mismo número de casos que aquí o más, pero no hay tantas muertes. ¿Cuál es la diferencia? La infraestructura De salud. de salud alemana tiene un mayor número de camas, un mayor número de hospitales. Entonces quizás queda reflexionar que en un futuro podamos diseñar, pensar y trabajar juntos en tener una mayor infraestructura de salud que pueda hacer frente a estas enfermedades. Incluso algunas de las predicciones que se habían hecho antes de coronavirus hablaban de estar preparados para la siguiente gran pandemia, en este caso es COVID, en el futuro no sabemos qué más vendrá, y tener gente que se movilice, que esté lista para movilizarse en caso de que esta enfermedad surja. Entonces empezar a pensar, si alguien es joven durante ahorita el coronavirus, puede quizás interesarle estudiar epidemiología, medicina, infectología, biología molecular, matemáticas. Hoy estamos viendo cómo los modelos matemáticos nos ayudan a predecir cómo ocurre esto. Entonces, informarnos y prepararnos para futuro, porque COVID fue algo azaroso también, pero las cosas que ya tenemos en el horizonte son bacterias resistentes a antibióticos, tuberculosis y demás enfermedades que ya conocíamos y ahora están generando resistencia a los tratamientos que tenían. Entonces hay que prepararnos para lo que viene y estar atentos. Claro, Y claro. tener empatía también con las personas. Sabemos que muchas personas tienen que salir. Quien tenga que salir, tiene que, es su vida, tiene que hacerlo. Entonces, esas personas, tampoco juzgarlas inmediatamente, ¿no? O sea, decir, ¿por qué sales? Qué egoísta. Bueno, tal vez esa persona necesita salir para obtener su alimento. Y los que no tengamos que salir, pues quedarnos aquí. Tampoco, yo sé que es muy difícil, que nadie quiere estar encerrado, pero también por las personas que tienen que, porque ellos no saben que voy a divertirme y demás, nosotros no salir, ¿sabes? ¿Para qué causar más tragedia? Y bueno, es esto, estar preparados, Claro, reflexionar claro. en un sistema de salud que sea mejor, más adecuado, que esté listo, e informarnos bien sobre la enfermedad para, para no estar en el nervio, ¿no? Para no estar en suposiciones. Saber bien informados cómo funciona hasta ahora, cómo está evolucionando, qué puedo hacer al respecto yo para cuidarme. Si tengo que salir, ¿qué puedo hacer para no salir en pánico? No hacer estas compras de pánico, ¿sabes? Claro, entonces coincido contigo en este aplauso para aquellos que están luchando directamente contra la enfermedad, ya se haga curando a los enfermos, atendiendo a las personas, como aquellos que están buscando la forma de poder encontrar las vacunas o la forma de que esto ya no nos pegue tanto. Sí, También entonces aquellos que bien algunos salen a trabajar, tal vez no por comida, sino para darnos de comer a todos los demás, por como supuesto. pueden ser en supermercados, como pueden ser en todos estos tipos de tianguis o mercaditos que se ponen en las colonias, Ujú. tener todos los cuidados. Steven, muchísimas gracias. No, muchas gracias. En verdad, admiro y reconozco mucho todo lo que has estado haciendo y pues sobre todo esta información que nos puedes llegar a dar. ¿Nos quieres compartir tus redes sociales por si quieren seguir, por si quieren hacer alguna pregunta? Pues estoy con mi nombre, Steven Servín, tanto en Twitter como en Facebook. Eh, pero bueno,
ahí estamos en esas redes sociales y bueno, siempre pueden contactar al grupo Cairo contigo Ujú. y pues si quieren platicar con mucho gusto, pues nada. Y a ustedes un aplauso que son quienes nos ayudan en algo que no se había tomado en cuenta, ¿verdad? Que decíamos que mis pulmones estén bien, que mi corazón esté bien, que mi estómago esté bien, pero en mi mente, y más ahora que estamos encerrados con nuestra mente, creo que es una labor titánica, heroica, herculeana, la que ustedes llevan de podernos traer paz mental, que es muy, muy importante en estos tiempos. Muchas gracias, mi hermano. Pues sí, nada más recordarles a todos que estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como kai.oros.sac y que pues en nuestras instalaciones tenemos psicólogos, médicos, nutriólogos, una chica que nos apoya para educación especial, que ahora cuando retomemos clases creo que va a tener mucha demanda la pobre. Pero ahí estamos para servirles. Muchas gracias a todos por su atención y una vez más, Steven, muchísimas gracias. Y Gracias. especialmente para todos los médicos y todas estas personas a las cuales les aplaudimos su servicio. Así Por es. nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Manténganse en casa. Muchas gracias.